Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. MAP OEA presenta un espacio para las opiniones y el trabajo social de las mujeres del Cauca. Reunión, secretario general de la OEA y secretaria general de la Organización Internacional de la Francofonía. Secretario general de la OEA participó del Foro Global de América Latina y el Caribe. Canciller del Perú participó en la celebración del 20º aniversario de la Carta Democrática Interamericana. MAP OEA presenta un espacio para las opiniones y el trabajo social de las mujeres del Cauca. La misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la OEA presenta la Asamblea de Elecciones de la Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz, un espacio para que se conozcan las opiniones y el trabajo social de las mujeres del Cauca. En este momento hago parte de la Mesa Interpartidaria de Mujeres Políticas del Departamento del Cauca, una iniciativa que se construyó por las múltiples violencias políticas que se vienen presentando aquí en el Departamento del Cauca, a la hora de la participación en los escenarios para las corporaciones de elección popular. Cuando las mujeres trabajamos en la parte social, prácticamente trabajamos en el ejercicio de ayudar al otro, de ponernos en los zapatos del otro. Y a la hora de que vamos a asumir un cargo para elección en la parte política, esas personas desconocen ese trabajo social y no aportan en el momento de sufragar a favor de esa mujer que ha hecho un trabajo social. Prácticamente las cosas están fragmentadas y eso es lo que tenemos que repensar las mujeres para poder construir realmente y reconocer ese trabajo social y poderlo articular con la parte política. Este espacio de la instancia para nosotros aquí en el Cauca es muy importante porque es un espacio prácticamente donde podemos interlocutar y que conozcan nuestras opiniones y el sentir de las mujeres de base y de la construcción de las lideresas que hay en el Cauca, y sabemos que desde este escenario podemos visibilizar y aunar esfuerzos para poder sacar avante nuestro proceso y proyecto y poder ser aportantes a la construcción de la paz, porque las mujeres todo el tiempo hemos construido, pero desafortunadamente no tiene ese reconocimiento, y mientras que eso no exista no habrá armonía y no habrá paz. Reunión, secretario general de la OEA y secretaria general de la Organización Internacional de la Francofonía. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, recibió a Luis Mushikiwabo, secretaria general de la Organización Internacional de la Francofonía. Durante el encuentro acordaron profundizar los intercambios entre la OEA y la OIF y reafirmar la cooperación con los países de las respectivas organizaciones. Secretario general de la OEA participó del Foro Global de América Latina y el Caribe. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, participó del Foro Global de América Latina y el Caribe. Tenemos que trabajar todos juntos y con altura de miras. Las propuestas tienen que ser, obviamente, la solidaridad regional no puede ser asistencialista. La solidaridad regional tiene que tener una visión política más importante, tiene que ser integracionista. Saber también que el desarrollo requiere de solidaridad e de integración, y que esa solidaridad e integración no significa un mundo aparte, significa integrarnos mejor para usar mejor el funcionamiento de la economía internacional. Tenemos que desideologizar. La ideología en este momento juega un papel demasiado duro en la visión de unos y otros en la esfera latinoamericana y caribeña. Esa parte, ojalá pudiéramos agarrar los principios de la integración y largar las ideologías por un rato. Creo que eso ayudaría mucho en los niveles de democracia y ayudaría mucho a salir del mal pie a nivel internacional de que está Latinoamérica. Eso es fundamental. Tenemos que apoyar y fortalecer instituciones entre todos, que esas instituciones sean cada vez más fuertes.
tenemos que tener prioridades grandes, o sea, vacunación es una prioridad fundamental, y las propuestas que se han hecho acá definitivamente son de recibo y son absolutamente importantes para avanzar. La distribución equitativa de vacunas es absolutamente fundamental, y apoyar a la PAHO, a la Organización Panamericana de la Salud, para que logre esto es fundamental para todos, fundamental para la OEA, debe ser fundamental para el BID, debe ser fundamental para la CAF, debe ser fundamental para todos. Todos tenemos que estar hoy atrás de la OPS para lograr que haya una distribución equitativa de vacunas en el hemisferio. Tenemos que ser también, asumir la prioridad del cambio climático y de los desastres naturales. En la región tenemos la primera frontera contra el cambio climático. El Caribe y Centroamérica son la primera frontera en el mundo contra el cambio climático. Los afectados años en la temporada de huracanes. Definitivamente no podemos seguir perdiendo infraestructura, seguir perdiendo viviendas, seguir perdiendo capacidades cada año por los desastres naturales. Tenemos que ser capaces de regionalmente generar condiciones de respuestas, de adaptación, de reconstrucción mucho más eficientes, más rápidas y más sustentables. Tenemos que trabajar el fortalecimiento institucional, como decía, y con también objetivos claros como la lucha contra la corrupción. Eso es clave. El dinero que perdemos en la corrupción es insostenible, no es admisible. Nuestro hemisferio tiene que tener las capacidades de respuesta que surgieron de la Cumbre de las Américas, de cooperación de todos, de solidaridad entre todos para luchar contra la corrupción. Y definitivamente necesitamos otra economía. Acercarnos a variables de desarrollo implica una economía con mayor conocimiento. Estamos todavía lejos en eso. Tenemos que tener otras capacidades de innovación y tecnología que tienen que ser generadas conjuntamente, y tienen que ser generadas conjuntamente en una integración con el mundo, porque tenemos que ser capaces de asimilar todas las fuentes de tecnología y de ciencia que puedan haber a nivel mundial. Mejorar las condiciones de acumulación financiera, porque eso es clave para el proceso de despegue posterior. O sea, tenemos que tener mejores condiciones, obviamente, de acumulación financiera regional, y creo que es necesaria una recapitalización de todas las entidades financieras que van a atender temas de Latinoamérica y del Caribe en lo que viene. Pero también tenemos que saber qué hacer con el dinero, porque si no también va a ser otro dinero de estos 200 años de décadas perdidas a los que me refiero. Tenemos que generar condiciones de solidaridad regional para eliminar las condiciones de desigualdad. Cuando somos el continente más desigual de todos, tenemos desigualdad adentro de nuestros países, tenemos desigualdades estructurales dentro de nuestros países desde toda nuestra independencia y desde antes también. Esto significa superar los problemas sociales, que cada derecho económico, social de la gente cuente y que haya soluciones para eso. No podemos seguir siendo los más desiguales de todos y pretender ser los más democráticos y tener las mejores economías. Lograr igualdad es fundamental en esto. Y tener las mejores condiciones de comercio intrarregional. Somos la región Latinoamérica y el Caribe que menos tiene comercio intrarregional. La solidaridad empieza también por mirarnos comercialmente y generar mejores condiciones de espacio integrado a todo nivel regional para un mejor comercio intrarregional. Si no pasamos de este ínfimo porcentaje que tenemos de comercio intrarregional a 5 o 6 veces ese porcentaje o más como tiene la Unión Europea, no va a ser posible que las condiciones de comercio, vamos a seguir recibiendo las variables externas determinando nuestro punto de partida del desarrollo. El trabajo conjunto, eso es clave. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos, entendernos a nosotros mismos, ser integracionistas, pero con una visión política grande. No podemos ser asistencialistas entre nosotros. Tenemos que pensar políticamente con prioridades claras y con visión política clara. Y ese hemisferio también nos marca que cuanto mejor funciona la democracia, mejor funcionan los países. Entonces, mejor seguridad, mejores condiciones de desarrollo, mejores condiciones de acceso a derechos y equidad. Evitamos crisis humanitarias, evitamos crisis migratorias. O sea, con democracia
con democracia. Y eso definitivamente tiene que ser siempre un paradigma en los trabajos que realicemos. Gracias y muy honrado de haber estado compartiendo con el presidente Samper, el presidente Lagos, Ernesto, Ricardo, encantado de haber estado con ustedes hoy aquí en este evento. Canciller del Perú participó en la celebración del 20º aniversario de la Carta Democrática Interamericana. El canciller de Perú, Óscar Maurtua de Romaña, participó de la sesión especial del Consejo Permanente de la OEA en la que se celebró el 20º aniversario de la Carta Democrática Interamericana. Hace 20 años, nuestros países se reunieron aquí, en Lima, para marcar un hito en nuestra historia política continental: la adopción de la Carta Democrática Interamericana. Según su primera disposición, cito, los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas. Fin de la cita. De esa manera, este instrumento internacional consagra a la democracia como un valor hemisférico, interamericano, indispensable para la construcción de sociedades donde prime el respeto a los derechos humanos y se asegure el desarrollo económico y social de sus pueblos. El azar ha querido que el 20º aniversario de esta iniciativa, que concluyó un proceso que mi país tuvo el honor de liderar, sea conmemorado con el Perú en la presidencia rotatoria de este Consejo Permanente. En un horizonte más amplio, la ocasión también coincide con el año del bicentenario de la independencia del Perú, proclamada por el libertador José de San Martín un 28 de julio de 1821. Esa gesta épica fue sellada 3 años después en Ayacucho, lo que me permite recordar igualmente la convocatoria desde Lima al Congreso Anfictiónico de Panamá, embrión de la organización que hoy nos acoge. El Perú, al igual que la gran mayoría de países aquí presentes, ha consagrado en su Constitución el modelo de democracia representativa, la cual, como ha sido plasmado en la Carta Democrática Interamericana, es la base del Estado de Derecho. La democracia representativa adquiere sentido colectivo en su interdependencia con el desarrollo económico y social, al servicio de la población, especialmente de los más vulnerables. En tal sentido, ella no puede ser entendida únicamente como el derecho a elegir y ser elegidos, sino que debe alentar la participación ciudadana en todas sus dimensiones, evitando de esta manera una desconexión entre el pueblo soberano y sus representantes y buscando constantemente resultados prácticos en favor de la población. La historia de América no es ajena a golpes de Estado, autoritarismos, abusos y atentados contra la democracia. Esa misma historia es la que nos ha dejado las principales lecciones para que el pasado no se repita. América es hoy y debe continuar siendo un espacio donde los valores democráticos, los derechos humanos, el desarrollo y la seguridad deban estar en lo más alto de sus principios, que son también los 4 pilares sobre los cuales hemos construido esta organización. Los compromisos establecidos en la Carta Democrática Interamericana han orientado a nuestros estados a desarrollarse en plena concordancia con el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.
Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada. Las telecomunicaciones, fuerza del desarrollo y motor del cambio, son un desafío permanente para la regulación, legislación y el entendimiento. Las máximas autoridades, junto a los principales actores del sector, debatirán sobre el futuro y los nuevos escenarios. 6 y 7 de diciembre, Cumbre Digital de las Américas. CERTAL, generando puentes y caminos para un mejor entendimiento y acción.